La semana pasada terminamos el libro de Hechos y hoy comenzamos estas últimas semanas del año 2021. Vamos a apartarnos un poquito, vamos a hablar de la venida de Cristo. Y ahorita, ¿qué es lo que estamos pensando ahorita en la venida de Cristo en estos tiempos? El nacimiento de Jesús. Antes de seguir adelante, quiero que abran sus Biblias al libro de Primero Tesalonicenses. Primero Tesalonicenses. Es Hechos, Romanos, Primero y Segundo Corintios. Y luego sigue Galatas, Efesios. Luego sigue, después de esos 2-3 libros, sigue Primero y Segundo Tesalonicenses. Después de Colosenses. Vamos a estar en el libro de Primero Tesalonicenses, capítulo 5. Van a ser 2 versículos nomás. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, 23 a 24. Y le entro directo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Vamos a oración, vamos a Dios. Padre Celestial, en esta hora te pedimos que abras nuestros corazones a tu verdad, que estemos dispuestos y atentos a tu Espíritu Santo para recibir tu palabra. Si hay algo que nos impide en acercarnos a tu presencia y voluntad de tu mensaje, te rogamos en este momento que quite los muros, nuestros obstáculos, ya sea de pecado, de temor, de ignorancia, de orgullo. Destrúyenos y reemplácelo con tu perdón, paz y gracia para poder recibir algo que nos lleve a conocerte más como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Te pedimos, oh Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué estamos celebrando? Ya que pasó el día de pavo. ¿En qué nos estamos preparando? ¿Cómo se están preparando ustedes? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos? Nomás quiero saber de ustedes, personal. ¿Qué están haciendo ustedes para prepararse para la... What are you guys doing to prepare yourselves for Christmas? Decorar, ok. Decorar. Okay. Ser tamales. Yo sé que a los americanos les gusta el pavo. Pero ya no puedo ni pensar yo ahorita pavo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como latinos? ¿Qué es lo de comida? Tamales. Pozole, ponche. Pozole. Atole. Menudo. Pozole. Puñuelos. Sí, lo iba a poner ahí también, pero no tuve la oportunidad. Muchos de nosotros forramos las casas, ¿verdad? Adentro y afuera. Forramos el árbol. De hecho, yo y Carmen no hemos decorado en unos 2-3 años árbol o casa, y lo hacíamos cada año, pero también lo hacíamos, que es otra cosa en la manera que nos preparamos para estos tiempos navideños. ¿Mande? Regalitos. Encontré esto en el internet. Quiero que gastes mucho para probar que amas a tu familia. ¿Verdad? ¿Es cierto? Es lo que hacemos. Y estas son todas las tiendas. Ya no existe Fry's, ¿verdad? Ya no existe, ¿qué no existe aquí? El Kmart ya no existe. Pero todo esto está aquí. Gastadero de dinero donde el único que sale enfrente son las minoristas y las tiendas. No teniendo hijos, yo y Carmen teníamos nuestros sobrinos, sobrina también. Y cuando ya ahorita ya están de edad, le comprábamos a ellos. Y esos eran nuestros niños para comprarles regalos. Pero ahora ya no tenemos que preocuparnos. Ahora lo que hacemos, nos regalamos durante el año
o le damos un hueso al perro para Navidad. Esos son nuestros hijos. Tanta preocupación y urgencia para esto, ¿verdad? Muchos hacen esto. Se preocupan de dónde va a salir. No hay dinero, ¿verdad? Muchas veces no hay dinero, pero no sé cómo pasa. El dinero sale y luego estamos en deudas después, ¿verdad? Para preocuparnos en gastar y comprar para nuestras familias. Todos hemos estado en esa situación. Yo mismo me pongo en esa situación. Hay una urgencia por todo esto. Durante estos tiempos festivos. Eso es más que una tradición, no es tanto como que tengamos que hacerlo, pero es una tradición. Es una tradición, sí. Y no es malo, tradición. No es malo. Pero o sea, en muchos lugares en este país, en la nación de los Estados Unidos, hasta México, se ha convertido en una locura en comprar cosas. Y como dije, no es necesariamente malo eso. Pero como cristianos debemos estar preparándonos para la celebración del nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Celebrar a nuestro Señor Jesús siendo nacido como bebé en Belén. Mirando hacia atrás al Salvador que vino para rescatarnos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y lo que pasa muchas veces, esto reemplace esto. Muchas veces. Yo soy culpable también de eso. Porque no les enseñamos a los niños los valores de lo que estamos realmente festejando. Les enseñamos que van a recibir un juguete, solamente es lo que les importa. Hay urgencia para esto, pero no hay urgencia para esto. No sucede esa urgencia como cristiano. Pero la otra cosa que hacemos también, miramos hacia atrás al nacimiento y debemos de hacer eso, porque tenemos la historia del bebé Jesús como nació en Belén y cómo lo querían perseguir, cómo lo querían matar. Muchas veces nomás miramos hacia atrás a la historia del nacimiento de Jesús y eso está bien, eso está bueno. ¿Y saben qué? El Adviento, ¿han escuchado esa palabra? Es como la venida, esperar. Muchas veces nos miramos hacia atrás a la historia del nacimiento de Jesús y se nos olvida que estos tiempos navideños también debería de ser el tiempo para recordarnos que este mismo Salvador que vino hace 2000 años regresará para finalizar lo que Él mismo comenzó en su primera venida. Hace 2000 años, es mucho tiempo, ¿verdad? Yo apenas me puedo acordar de algo que hice la semana pasada. Y si yo no estaba ahí, es que yo dudo que pasó. Todos somos así, ¿verdad? Eso es la naturaleza humana. Si no estábamos ahí, vamos a dudar, pero esto sí pasó 2000 años atrás. Hace 2000 años vino como Cordero de Dios. Y cuando digo Cordero de Dios, ¿qué es lo que hacen con un cordero? ¿Qué hacían los judíos? Lo sacrificaban. ¿Y qué es un cordero? Es inocente, ¿verdad? Se entregó Jesucristo, se dio de Él mismo, se sacrificó Él mismo. No abrió su boca. Cordero. Pero cuando venga de nuevo, regresará como león de la tribu de Judá. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes han escuchado ese término, esa frase? El león del tribu de Judá. Eso es otra manera de decir que Él va a venir como, donde antes vino como cordero inocente para morir, se humilló. Ahora viene como el león. ¿Qué es un león? ¿Qué es la característica de un león? Fuerte, poderoso. Va a venir como un león y cuando viene como el león de la tribu de Judá, viene como juez. Cordero nació, se entregó, murió, pero después viene ahora como el león de la tribu de Judá para juzgar a un mundo. El juez que juzgará a todo.
Entonces recordamos a Cristo, pero también deberemos anticipar el regreso de Cristo. Lo que he titulado este mensaje es esto: esperamos a Cristo santificándonos en Cristo. Esperamos a Cristo santificándonos en Cristo. Vamos a exponer y explicar qué es lo que significa ser santificado. Entonces, el autor de este libro de 1 Tesalonicenses, hay 2 libros en Tesalónica que Pablo, el autor, escribió. ¿Se acuerdan de Pablo que hablamos en Hechos, libro de Hechos? Uno de los primeros lugares donde él llegó era Tesalónica. Y un poco tiempo después les escribió una carta a los tesalonicenses. Era la primera carta que él había escribido. Pablo estableció la iglesia en Tesalónica durante su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? 3. Escribió esta carta poco tiempo después para animar a la joven iglesia que estaba allí. Quería asegurarles su amor, alabarlos por su fidelidad durante la persecución y recordarles su esperanza, que era el regreso del Señor y Salvador Jesucristo. Afirma Pablo a esta iglesia, agradece a esta iglesia. Luego Pablo repasa su relación con ellos, que él y Timoteo y Silas y sus compañeros les llevaron el evangelio, cómo aceptaron el mensaje de ellos y cómo anhelaba él volver a estar con ellos. Debido a su preocupación, Pablo envió a Timoteo para animarlos en su fe. En capítulo 4 encontramos que la iglesia en Tesalónica hay un problema. Estoy resumiendo, por supuesto. Pero lo que acuérdense que el cristianismo en el tiempo de Pablo, el cristianismo era joven. Apenas se estaba iniciando. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el cristianismo? El camino. Entonces, muchas de las iglesias primitivas que Pablo estableció, Pablo les dijo de la aseguranza y de la esperanza que era Jesucristo y que él un día iba a regresar. ¿Se acuerdan cómo se fue Jesús? En las nubes. Y los discípulos lo estaban mirando y había 2 ángeles. Le dijeron a los 2 discípulos: ¿qué están haciendo? ¿No saben ustedes que la misma manera que Jesús se fue será la misma manera que él regresará? Entonces, Pablo les había predicado, les había enseñado que un día que los muertos que han fallecido como familiar, los que han creído en Jesucristo, en el día del retorno de Jesucristo, ellos primero saldrán de la tierra, sus cuerpos serán reunidos. Porque ¿qué pasa con el cuerpo cuando se entierra? Los podridos se deshace. Y muchas veces nomás quedan los huesos, ¿verdad? Hasta los huesos se deshacen unas veces. Pero ellos estaban preocupados, los tesalonicenses estaban preocupados. ¿Por qué? Porque Pablo les había enseñado que va a venir Jesucristo. Y cuando venga Jesucristo va a venir de la misma manera que se fue. Y los muertos que han sido enterrados saldrán de las tumbas con cuerpos nuevos. Y luego nosotros que todavía estamos vivos, vamos a juntarnos con Jesús en el cielo. Primero los muertos saldrán, los que ya han fallecido, y luego nosotros que todavía estamos vivos en la tierra. Entonces, pero lo que estaba pasando es que muchos de los muertos, muchos de los seres queridos se habían muerto. Y ellos no entendían cómo trabajaba eso. Y aquí Pablo en capítulo 4, vamos a ver un poquito. Y eso es lo que le explica a Pablo a la iglesia. Pensaban que Cristo iba a regresar en las vidas de ellos, pero muchos murieron. Y Pablo anticipa el problema, que ellos pensaban que no había esperanza por sus seres queridos, que habían muerto en Jesucristo, que habían puesto su fe y confianza en Jesucristo como su Salvador, pero ya habían fallecido. Y Pablo les dice: no, un día vendrá donde Jesús
regresará en los cielos, los muertos serán resucitados primero y luego nosotros que vivimos los juntaremos en el cielo. Eso es el cuerpo del problema que ellos tenían. Vamos a ver 3 verdades de este pasaje. Entonces esperamos a Cristo santificándonos en Cristo, pero vamos a ver 3 verdades. La primera verdad es esta: cristiano o cristiana, abraza la paz de Dios en estos días mientras esperas a Cristo. Cristiano, abraza la paz de Dios en estos días mientras esperas a Cristo. Número 2, cristiano, cristiana, estando en la voluntad de Dios, te aparta y te preserva mientras esperas a Cristo. Y la tercera verdad que miraremos, esto es lo más importante, porque cuando Jesús dice o da un comando o da una orden, un mandamiento, Él lo cumple. Tercera verdad es esto: ponte listo, no lo dudes, Cristo viene y su palabra cumple. Entonces la primera verdad que miraremos es esto: cristiano, abraza la paz de Dios en estos días mientras esperas. Entonces estamos esperando estos tiempos navideños en celebrar el niño Jesús siendo nacido en Belén como el Salvador que rescató el mundo. Pero este tiempo de Adviento también es un tiempo para mirar hacia atrás, pero también mirar adelante. Entonces, y que el mismo Dios de paz, que el mismo Dios de paz. Vamos a quebrar estos 2 versículos en frases, segmentos. Y el versículo comienza: y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Vamos a mirar el mismo Dios de paz. 1 Corintios 14:33 dice esto: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y como dijimos, como miramos en capítulo 4 y los 3 capítulos de 1 Tesoro, la iglesia estaba preocupada por los que habían muertos, porque Jesús no había regresado. Tenían un temor, había una ansiedad. Y lo primero que dice Pablo: y que el mismo Dios de paz. Y como leímos en 1 Corintios, Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de caos. Creyente, amado, amada, hermano, hermana, si tú te consideras un cristiano, una persona en la familia de Dios, tú tienes la paz de Dios en ti. No hay razón que debes de tener temor. Sí, somos seres humanos y cada cuando nos va a pegar, pero si vivimos en nuestras vidas siempre atemorizado, siempre con ansiedad, lo primero que dice el versículo aquí, que este Dios es Dios de paz. Cuando Dios creó el mundo, los cielos y la tierra, Él lo que hizo era todo perfección. El hombre lo destruyó, ¿verdad? En el huerto. Entonces Dios restaurará todo un día a su diseño original. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de paz y de orden, no de confusión. Dios es la fuente de nuestra paz durante cualquier tiempo. Cuando muchas están estresados por lo secular de estos tiempos festivos, o los que están estresados, preocupados, llenos de ansiedad por la pandemia, acuérdense, Dios es un Dios de paz. No te puedes considerar cristiano o cristiana si siempre estás preocupado, si siempre estás estresado, estresada. Si vives tu vida lleno de caos,
No digo que los problemas no van a ocurrir, pero si tu mentalidad, si tu alma, si tu manera de hacer cosas siempre está arraigado en caos, en confusión, quizás no eres de Dios, porque a lo mejor no tienes la paz de Dios en ti. ¿Qué desorden tienes en tu vida en este momento? ¿Tienes desorden? ¿Qué caos traes como yugo entrando en estas puertas? ¿Cuál es tu fuente de paz en estos tiempos? No nomás estoy hablando de durante este tiempo de Navidad, pero los tiempos que vivimos hoy en esta pandemia. ¿Cuál es tu fuente de paz? ¿Quién aquí ha perdido un trabajo los últimos 2 años? ¿Quién aquí ha tenido familia que ha fallecido los últimos 2 años? Que la muerte ha tomado, ya sea por el COVID, por la pandemia, enfermedad. ¿Quién aquí ha tenido una enfermedad? Todos. Dios es un Dios de paz. Y por eso es importante que Pablo va cerrando esta carta. Y lo que está haciendo aquí en los últimos 4 o 5 versículos después de aquí, que él está resumiendo toda la carta. Y lo que está diciendo aquí, que tú no lo puedes hacer solo. Vamos a ver qué es lo que indica Pablo para poder estar santificado. Puedes hacer esto y esto y esto, pero si Dios no es tu paz para amarrar todo, no puedes hacerlo tú mismo. Porque Dios mismo es Dios de paz. Por eso es importante ver que este versículo comienza con Dios. Verdad número 2. Cristiano, cristiana, hermano, hermana, amado, amada, creyente. Estando la voluntad de Dios, te aparta y te preserva mientras esperas a Cristo. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 23. Dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, que incluye el espíritu, el alma y el cuerpo, sea preservado irreprensible. Que esta paz de Dios lo santifique por completo y que todo su ser, que incluye el espíritu, el alma, el cuerpo, sea preservado irreprensible. Pablo está resumiendo, y vamos a ver lo que está resumiendo. Vamos a retrasarnos un poquito ahorita de lo que está hablando. ¿Qué es la santificación? ¿Alguien quiere adivinar o sabe, tiene conocimiento de qué es lo que significa ser santificado? Una persona limpia sin pecado. Una persona limpia sin pecado. Fíjense en capítulo 4, capítulo anterior, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten. Luego Pablo lo que hace, comienza a hacer una lista de todas las cosas feas. O sea, ser santificado es no hacer esto, salud, y no hacer esto, y no hacer esto, y no hacer esto, salud. Ser apartados, ser santos, ser purificado, ser distinguido por algo especial. Eso es lo que significa ser santificado. Entonces, la idea detrás de la palabra santificar es apartar, hacer algo diferente y distinto, rompiendo viejas asociaciones y formando una nueva asociación. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes, señoras, tienen vestidos? ¿Verdad? Hay vestidos, ¿verdad? Hay pantalones para hombre. Todos tienen vestidos, pantalones. Pero un vestido es un vestido, ¿verdad? Pero el vestido de novia
está santificado, apartado para un propósito especial y glorioso, ¿verdad? Este vestido de novia, este traje del novio, esa ropa, ese vestimiento ha sido apartado para algo especial. Como cristianos nosotros hemos sido apartados para Jesucristo. Eso es lo especial para nosotros. Apartados del mundo, incluido en la familia de Jesucristo. Eso es ser apartado. Eso es ser santificado. Dios quiere que seamos apartados para Él. En capítulo 4, versículo 3, sigue con lo que no debemos de hacer. 4, versículo 3. Una de las cosas que dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Luego que dice, que se aparten de la inmoralidad sexual. Esa es una cosa. Versículo 5 del capítulo 4 sigue, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. No en pasión degradante. Versículo 6, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Que nadie peque ni defraude a su hermano. Versículo 7, Dios no nos llama a la impureza, sino a la santidad. Es interesante que la semana pasada Mark y Susie estaban aquí. Ellos no hablan español. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, tenía un versículo donde decía santo. Y muchas veces cuando uno escucha la palabra santos, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos en una dirección, ¿verdad? Entonces él preguntó si nosotros adorábamos a los santos. Y le dije, no, ¿por qué preguntas? Porque me escuchó leer en el versículo santos, esa palabra. Y yo le expliqué, cuando esa palabra se encuentra en la palabra de Dios, es otra manera de decir cristiano, cristiana, hermano, hermana, alguien en la familia de Dios. Somos santos. Versículo 7 dice, esa es la evidencia. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la ¿qué? A la santidad. Cada uno de ustedes que han puesto su fe en Jesucristo son santos. No en la misma manera que muchos otros creen, pero en la manera que dice bíblicamente, somos santos. Hemos entrado a la santidad, no porque somos perfectos, pero porque estamos perfectos por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando el gran juez, el Padre, en el cielo mira a sus familias, a los cristianos, a la iglesia, no mira el pecador, mira, él ha sido justificado por la fe. Él es santo por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que significa ser santificado, purificado, a ser apartado. En versículo 8, por tanto, de capítulo 4, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Dios a cada uno de ustedes que han puesto su fe, confianza en Jesucristo como su Salvador y que ha recibido la vida eterna, Dios nos ha dado eso, el Espíritu Santo que mora entre nuestras vidas. El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en el día de Pentecostes cuando los creyentes estaban encerrados en un cuarto y que se acuerdan que Jesús les había dicho que no salgan de Jerusalén porque algo sucederá antes de que salgan a Jerusalén? ¿Qué es lo que dijo? ¿Y qué es lo que sucedió? Como un huracán bajó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, con llamas de fuego sobre ellos. El Espíritu Santo es algo que tenemos morando en nuestras vidas, el que nos guía para acercarnos más a Dios.
Entonces, como dice el versículo 8, quien les da a ustedes a su Espíritu Santo. Entonces, si estamos viviendo una vida lleno de estas cosas, inmoralidad sexual, deseos malos, perjudicando a nuestro hermano, aprovechándonos de ellos, el Señor castigará todo esto. Versículo 6 dice, y quizás no tenemos el Espíritu Santo. Fíjense, si quieren voltear en Efesios 1:13. Efesios 1:13, lo que dice sobre el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, que es el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué es un sello? Una marca, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando en los tiempos ancianos no había internet, no había Google, no había Twitter, no había Facebook, no había Messenger, no había correo electrónico? Todo se hacía por carta, ¿verdad? Y los tiempos más ancianos agarraban como ¿qué es lo que? ¿Cómo se dice wax? Sí, como de las velas, ¿verdad? Y tenían un sello, ya sea de plástico o de metal, y agarraban lo que se había derretido y le ponían como una estampilla. Ese es un sello. Y lo que dice la palabra aquí, que cuando creemos en el Evangelio de Jesucristo, Dios nos da como un sello el Espíritu Santo, como un depósito, un enganche de la vida eterna. Y el día que muéramos, seremos entregados a Dios y Dios nos da lo demás, la vida eterna que falta después. Pero mientras estamos aquí tenemos el sello, el comprobante, porque cuando el rey daba el sello en una carta formal, esa carta no tenía nada de importancia o significado si no tenía el sello del rey, ¿verdad? O el sello del gobernador. Sin el sello no tenía valor. Entonces el sello que tenemos nosotros es el Espíritu Santo. Y Dios ha valorado ese Espíritu que tenemos morando en nosotros para todo. Y el día que muéramos, entregaremos ese sello y Él nos dará lo demás. Fíjense, 1 Corintios 6:11. O si quieren, pues nomás 1 Corintios 6:11. Otra explicación del Espíritu Santo. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Otra vez habla de santificar, justificado. El día que tú creíste en el Señor Jesucristo como tu Salvador para vida eterna, Él te justificó. Y eso comienza la jornada de tu santificación, porque toda tu vida está siendo santificado. Nunca terminarás hasta el día que mueras. Y el día que mueras como creyente, serás glorificado. Comienza con justificación y comienza tu santificación, toda tu vida, estás siendo apartado, y el día que mueras, eres glorificado. Entonces tienes tu cuerpo, tu alma nueva y estás en la presencia de Dios. Eso es si tienes el Espíritu Santo. Y como hablamos, Dios es Dios de paz, pero ¿saben qué? También es un Dios de ira. Es un Dios de justicia. Dios es un juez. Es el problema que muchos encuentran hoy. Bueno, no, el Dios de la Biblia no es el mismo Dios hoy. Porque el Dios que debemos de tener hoy es el Dios amoroso. El Dios que quiere que la gente lo ame a Él. El Dios que quiere que la gente se ame entre unos y otros. El Dios que permite estas cosas malas. Ese es el Dios que todos quieren. Quieren el Dios amoroso, pero no quieren el Dios
que es el juez. No quieren el Dios de ira. No quieren el Dios que es justo, que es santo. Si Dios es un Dios santo, Él no puede permitir ninguna mancha. El Dios que adoramos, tenemos una canción que se llama El Dios que adoramos. Es un Dios justo y nunca ha cambiado. Es un Dios santo y nunca ha cambiado. Es un Dios de paz y amoroso y nunca ha cambiado. Pues no le puedes negar una cosa y decir que es Dios. Él es todo eso. Entonces Él es un Dios santo, perfecto, amoroso, misericordioso, pero también es un Dios justo. Y como Dios justo, como juez, Él también va a castigar. Entonces en capítulo 5, versículos 1 a 11, no vamos a hablar, no lo voy a entrar a todo. Primer Tesalonicenses, capítulos de 1 a 11, habla Pablo de una cosa que se llama el día del Señor. ¿Quién aquí ha escuchado de ese término, el día del Señor? ¿Quién es el Señor al que se está refiriendo Pablo? Dios, Jesús. El día. Y yo digo que no es un día exacto, pero va a ser una época, un tiempo donde va a regresar Jesucristo. Pero hoy estamos viviendo en los días de maldad, en el día del hombre pecaminoso, en el día de oscuridad. Pero viene el día donde el Señor va a tener su día. Y le dicen el día del Señor. Si quieren estudiar más, les suplico que lleven sus Biblias a las casas y lean capítulo 5, 1 a 11. Porque el problema que tenían los tesalonicenses es que ellos estaban más preocupados de cuándo iba a regresar Jesús. ¿Y qué iba a suceder con los que ya habían muertos? Y no se estaban preocupando tanto en la manera que ellos estaban viviendo sus vidas. Y Pablo les exhorta en 1 a 11, el capítulo 5, lo que dice en versículo 4 de capítulo 5, dice, ustedes, le está hablando a los que son creyentes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Pero fíjense lo que dice en versículos 1 a 3. Hablando del día del Señor. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Quién ha tenido un ladrón que se ha metido a su casa en sus vidas? Una vez, un ladrón. Pero sí sucede, ¿verdad? Versículo 3, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Los que no están en la familia de Dios tienen el día con el Señor. Y ese día Dios no va a ser el cordero inocente que vino a morir. Va a ser el león de la tribu va a ser el juez que viene a juzgar. Y les está diciendo Pablo a los creyentes, ustedes no tienen que preocuparse de eso, porque ustedes ya han sido santificados y ustedes ya han sido separados, apartados. Ustedes tienen el sello del Espíritu Santo. No se preocupen del tiempo, de los tiempos de cuándo va a venir Jesucristo. Porque en 4 dice, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Y en versículo 9 dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no han sido elegidos para estar en ese día del Señor. Ustedes serán quitados del mundo. Porque fíjese lo que dice en versículo, 8, en versículo 7, los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros no somos del día, nosotros que somos del día,
Por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la corazón, la fe y la del Señor. Fíjense en el versículo 16 de capítulo 4, donde dice la venida del Señor. 4 dice, el Señor mismo, Jesucristo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Dice Pablo, ustedes no tienen que preocuparse de eso porque cuando regrese Cristo, es el inicio del día del Señor, ustedes y los muertos serán levantados en el aire y se juntarán con Jesucristo en el aire. Dios nos va a sacar de ese tiempo como cristiano, como creyente. Entonces no deberemos preocupar. Mucha gente hoy se preocupa, ¿cuándo regresará Jesús? Se esfuerzan tanto para decir, yo sé cuándo regresa Jesús. Porque miran todo lo político, miran toda la tierra del mundo. Y dicen, mira, casi estoy adivinando que ya casi se acerca el tiempo del Señor. Sí. Pero ¿saben qué? Se preocupan más por eso, como los tesalonicenses, que vivir sus vidas, santificándose, viviendo para Cristo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos para ser santificados. Sí, sabemos que no significa no hacer esto, pero también hay ciertas cosas que nos va a ayudar a ser apartados. Somos justificados por la fe en Cristo. Y eso comienza en nuestra santificación. Pero hay que ahora apartarnos y preservarnos en Cristo. Entonces, lo que hace Dios por medio de Jesucristo cuando nos salva, Él nos aparta. ¿Quién tiene oro en la casa? ¿O tiene oro en sus hogares? ¿O han tenido oro? Todos, ¿verdad? Entonces, cuando compran el oro, algo hermoso, una hermosura, ¿verdad? Compramos el oro, lo guardamos, lo apartamos, ¿verdad? Lo alzamos, seguramente. Pero si lo apartamos, si Dios nos aparta y se olvida de nosotros, o nos olvidamos del valor, o nos olvidamos del oro que está, ¿qué le pasa al oro? Si se queda sentado ahí. Todavía tiene el valor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa con algo que lo alzas y nunca lo sacas, nunca lo limpias? Sí. Pero muchas veces como se le quita el color, ¿verdad? Se le quita el brillo. Entonces, Dios nos aparta y Él quiere ahora preservarnos por medio de Cristo. Entonces no es suficiente. Dios cuando salva no nomás nos deja en una isla, no nos deja aislados, Él nos preserva hasta los últimos días de nuestras vidas. Y comienza con arrepentimiento y dándole vuelta al pecado. ¿Cómo nos apartamos y nos preservamos en la voluntad de Dios? Ahora vamos a ver que todo esto es práctico. Acuérdense que estamos hablando, esperando a Cristo, siendo santificados en Cristo. Entonces, si estamos esperando en Cristo, estamos viviendo una vida apartada, santificándonos en Cristo. Y ahora vamos a ver cómo somos santificados. Y vamos a ver que todo esto es práctico. Capítulo 4, versículo 3. Son cosas prácticas. Fíjense, capítulo 4, la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Que sean santificados. 4:9. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Hay que amarnos unos a otros. Eso es práctico, ¿verdad? No es nada especial. No es algo que es difícil. Hay que amarnos unos a otros.
Versículo 12 del capítulo 4 dice, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Versículo 11, el versículo anterior. Hay que procurar y vivir en paz con todos, ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos, así les he mandado. Entonces, miramos que Dios, mientras estamos siendo santificados, esperando a Cristo, una manera de ser apartados es llevar una vida tranquila, ser responsables, trabajando duro para sostenernos en nuestro propio esfuerzo sin necesitar de nadie. Son cosas prácticas, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno no trabaja? No come. Pero ahora, ¿saben qué? Gente amada mía, muchos hoy no están trabajando, ¿verdad? Y quieren comida. Y quieren comida. ¿Es bíblico eso? No. Dios quiere que trabajemos con nuestras manos. Yo no voy a hablar de lo político, pero fíjense lo que dice la Biblia. No es bíblico. Dios quiere que nos esfuercemos trabajando duro con nuestras manos para que no tengamos necesidad de nadie. No es decir que no vamos a tener necesidad cada cuando un hermano o hermana caiga en una situación que necesita. De eso se trata la iglesia. Pero si no está haciendo el esfuerzo ese cristiana, vamos a ver también y aprender que hay que corregirlos también. Decirles, tienes que trabajar. Si eres cristiano, la palabra de Dios dice esto. Versículo 13 a 18 habla de animándonos unos a otros sobre el futuro que tenemos en Cristo. Del capítulo 4. Dice, hermanos, no queremos que ignoren que va a pasar con los que ya han muerto. Y luego sigue hablando y explicando el día del Señor. En versículo 18, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Cristo regresa. Cristo regresa por su pueblo. Cristo regresa a juzgar. Y nuestros seres queridos que han muerto en Jesucristo serán resucitados de la muerte. Y nos juntaremos con ellos en el cielo. Y estaremos con Cristo para toda la vida eterna desde ese momento. Hay que animarnos diciéndonos eso cuando estamos desanimados. Capítulo 5, versículo 12 habla de otra cosa que para ser santificados. Son cosas prácticas. Amándonos, haciendo el esfuerzo, trabajando duro, viviendo una vida tranquila, siendo responsables, animándonos en Cristo que un día viene Él con la esperanza para nosotros. Y luego en 5:12 dice esto: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. ¿Qué significa eso? ¿De quién está hablando Pablo aquí? Déjalo, leo de nuevo. Hermanos, le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. ¿Qué significa eso? Este fue el mismo sermón que prediqué en la mañana en Kingfisher. Eso es como usted que nos está guiando, Hay que respetar sus maestros religiosos, sus pastores que están tratando de guiarnos mientras esperamos a Cristo para escuchar la verdad. ¿Qué es lo que quiere Cristo que aprendamos? Cosas prácticas. Dice Pablo, hermanos, les pido que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Pastores, líderes religiosos, los que enseñan la Biblia, los que tienen los estudios bíblicos. Y los guían y amonestan en el Señor. Versículo 13. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz con otros. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Espero que más o menos ustedes miren que el trabajo de ser pastor puede ser difícil.
para juntar gente, para traer gente a la iglesia. Ha sido un gozo, un placer, una bendición que ustedes vengan, cada uno de ustedes, a la iglesia. Recuerdo que María vino como a los 6, 7 meses ya establecido aquí en la iglesia. Me acuerdo que Francis vino como al año. Me acuerdo, Vicky vino después. José vino el año pasado. Altagracia, nuestra hermana, vino este año. Y luego tenemos miembros que son parte de la iglesia americana. Tenemos a Autumn y su familia, que ellos vinieron como un año después de estar eso se toma tiempo. Entonces les agradezco que ustedes están aquí con nosotros. Pero sí, como cualquier cosa es duro, es trabajo. Versículo 14, está hablando de la iglesia. Hermanos, otra cosa práctica. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todo. ¿Qué significa? Mi Biblia dice, ¿quién tiene otra versión donde dice diferente en 14? Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. ¿Qué significa eso? Los ociosos, dice la mía. Como los que no tienen nada que hacer. O los que tenemos que corregir. Eso es la iglesia. Hermanos, le dice Pablo a la iglesia, también le rogamos. Eso es algo que deberemos de hacer mientras estamos siendo santificados en Cristo. Amonestar, disciplinar. No nomás, eso no es el trabajo del pastor, también hay miembros. En una familia, madre, padre, hijos, hermanos, hermanas, en una familia de sangre, si un hermano ve a otro hermano haciendo algo malo, es la responsabilidad nomás del mamá y el papá para instruirlos. O si el hermano o la hermana ve que uno de los hermanos está haciendo algo, ellos también tienen responsabilidad. Es responsabilidad de la iglesia, no es nomás del líder, del pastor. Corregir a los indisciplinados, animar a los de sin fe, ayudar a los débiles. Y aquí está el más fácil de todo, en el versículo 4, paciencia con todos, ¿verdad? Todos tenemos paciencia, ¿verdad? ¿Es el más fácil? Ok, a ver, estoy mirando a ver quién está echando mentiras o que no está moviendo su canal. Muchas veces no tenemos paciencia. Eso es mi número, es para mí, dígale a Carmen. Él no lo va a decir, pero eso es mi desafío, es paciencia. Versículo 15. Son cosas prácticas. Siendo santificados hasta que venga Jesucristo. Así es como los esperamos. Versículo 15. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Cosas prácticas. Amándonos unos a otros. Haciendo lo bien entre unos a otros. No haciendo lo malo. Versículo 16. Estén siempre alegres. Eso es fácil, ¿verdad? Gozando siempre. Santiago 1:2 dice, considérense dichosos cuando vengan la prueba. Otra manera de decir, gócense en todas las pruebas. Es difícil. Hay que gozar. Cosas prácticas. Así nos santificamos en Cristo, esperando a Cristo. Versículo 17. Esto es muy importante. Muchas veces queremos saber por qué cosas no salen como deben de salir. Y casi les aseguro es porque no estamos orando. Versículo 17. Oren sin cesar. Sin cesar. 3 palabras pequeñas. Oren sin cesar. ¿Qué está diciendo, Juan? Dice la Biblia que debemos orar 24 horas al día, estar arrodillados 24. Tengo que trabajar, tengo que levantarme, tengo que cocinar, tengo que ir a la escuela, dejar a los huercos. No puedo
orar sin cesar, no tengo suficiente tiempo. Lo que está diciendo Pablo es que tenemos que tener una postura orientada para siempre orar. ¿A quién le gusta cantar cuando se están bañando? A mí me gusta cantar. Mi señora siempre me dice que me calle. ¿Quién le gusta cantar cuando están conduciendo, manejando el carro? Estos son los tiempos para orar. ¿Ya? ¿Cuándo es el tiempo que tenemos más cercano a Dios en un día? Para mí es cuando yo me estoy acostando. Yo es cuando estoy sola, que está todo tranquilo. Si tenemos todo este tiempo, podemos orar sin cesar. Podemos orar. No necesitamos que abrir nuestras bocas, porque Dios dice en su palabra que ella sabe las palabras antes de que salgan de nuestras bocas. Ella sabe las peticiones de nosotros antes de levantarlos a Él. Hay que tener una posición, una postura orientada a siempre orar. Orando con nuestros corazones, en nuestras mentes. Cuando estamos acá, cuando algo nos hace daño y queremos abrir nuestras... Hay que orar en nuestros corazones. Orar sin cesar. Versículo 18 es algo que sabemos aquí recientemente porque acabamos de pasar el día de acción de gracia. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias en todo lo bueno y lo malo. Cosas prácticas, así nos santifica, así somos apartados para cuando regrese Cristo. En versículos 19 a 22, Pablo los exhorta a no extinguir los dones del Espíritu Santo, que examinemos todo para lo bueno. Entonces, todo esto es la voluntad de Dios para que seas apartado en Cristo. Es unas preguntas. ¿Estás viviendo la voluntad de Dios o estás viviendo en la tuya? ¿Estás viviendo como si Jesús no regresa? ¿Te encontrará Cristo viviendo con urgencia a su venida? ¿O te encontrará viviendo para lo tuyo? ¿Qué dice tu estilo de vida privada y tu corazón en luz de la venida de Cristo para su gente, para su pueblo? ¿Te conoce Dios o te conoce el mundo? Ser apartado para Dios es separarnos del mundo oscuro. ¿Verdad? Número 3. Ponte listo, no lo dudes. Cristo viene y su palabra cumple. Si yo les digo algo de mi boca, que voy a cumplir, yo voy a hacer todo el esfuerzo para cumplir, pero ¿saben qué? No soy perfecto. Puede cambiar la situación, puedo mentir, puedo estar cansado en un día y no hacerlo, puedo fracasar en mi promesa. Fíjese, el último del versículo 23. Hay que hacer todo esto, ser santificado por completo, para ser preservado, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Este es el propósito de vivir una vida santificada para Dios. Jesús es nuestro Señor que regresa a levantar a su pueblo un día. En versículos 1 a 2 del capítulo 5 dice esto. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Dice Pablo, yo no tengo que escribirles a ustedes de cuándo va a venir o regresar Cristo. Versículo 2, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Ignorancia no es una excusa. Ya sabemos que regresa y cómo regresa Cristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Dios ha hablado, Él ha prometido,
y lo va a cumplir. Esperamos a Cristo santificándonos en Cristo. Entonces, en aplicación, ¿cómo estás preparándote entrando en este tiempo navideño? ¿Cómo estás preparándote mientras estás viviendo tu vida antes de que regrese Jesucristo? ¿Te estás preparando o estás sentado en el sofá pensando que no va a venir el dueño de la casa, de esta casa, de tu cuerpo, de tu vida? En tiempos navideños nos preparamos para reflejar a Cristo en su venida como bebé y el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Pero en todos tiempos de nuestra vida, no solo la Navidad, deberemos saber que Él viene como el dueño de nuestros corazones. Nuestras vidas deben de reflejar que estamos viviendo con urgencia para la venida de nuestro Señor. ¿Puede ver otros cristianos que tú estás viviendo en urgencia para el retorno de Jesucristo? Hay que velar. No sabemos exactamente cuándo viene Cristo. No te encuentres dormido cuando llegue el Señor de la casa. Y en terminar, Marcos 13, 35, 37, dice esto. Por tanto, antes de leer el versículo, me acuerdo cuando iba a México, ahí en Reynosa, había una colonia que se llamaba la colonia Benito Juárez, Juárez 5, era el charco. Y durante la noche escuchaba un pito. Pip, pip. Y le preguntaba a mi abuelita, ¿qué es eso? Pip, como a medianoche, 1, 2 de la mañana. Pip. ¿Qué sabes de lo que estoy hablando? Un velador. ¿Qué es lo que hace el velador? Cuida. La gente duerme. Y ahora sé Eso que... se usa mucho en Reynosa. Sí. Todavía. Marcos 13, 35, 37. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los haya dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Padre Celestial, gracias por este pasaje. No sabemos cuándo viene tu Hijo Jesús. Ni Él sabe. Ni Jesucristo sabe la hora. Tú solo, Padre, sabes la hora. Y tú le dirás a tu Hijo Jesús, es tiempo. Y más nosotros, la creación, no sabemos. Pero sabemos que un día regresa. Hay que velar, hay que estar preparado. Hay que tener una urgencia. Hay que santificarnos en esta vida, para que cuando venga Cristo y diga, bien hecho, fiel siervo mío. Apártanos, Padre, en esta vida. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.